Evangelio según Lucas, capítulo 11, versículo 14 hasta el versículo 23. Repito, Evangelio según Lucas, capítulo 11, versículo 14 hasta el versículo 23. Allí tendremos la lectura de la poderosa, maravillosa, gloriosa, santa, bendita palabra de Dios. Leo para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuertemente armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Oramos. Padre, bendecimos tu nombre, que sobre todo nombre. Dios, te rogamos que nos enseñe el rema, lo oculto, el mensaje, el consejo que tienes para tu pueblo, porque en lo profundo de nuestro ser es posible que hoy en esta noche haya una gran necesidad. Tu palabra dice que solo tú conoces lo profundo del corazón del hombre. Por eso te rogamos, Espíritu Santo. Por eso te pedimos que nos enseñes, que traigas eso que a nosotros nos falta, eso que nosotros necesitamos para tener mayores herramientas, para tener tu respuesta, nueva fuerza, razones, motivos, mi Dios, para seguir creciendo conforme a tu palabra, hasta la medida de la plenitud de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bendita sea la gloria del Señor. Quisiera hacer una pregunta. Acá habla de un hombre que dice la palabra que es fuerte, que está armado, y dice que todo lo que tiene está en paz, o está en paz todo lo que posee. Y vamos a movernos un poquito en algo que está bien explicado acá por la palabra de Dios, y que habla de algo que se ha escuchado abundantemente enseñar
sobre este tema y los grandes teólogos han querido llegar a una conclusión para tener un pensamiento firme de acuerdo a esta palabra escrita. Unos en verdad dicen que el hombre fuertemente armado, ese que guarda su palacio y que está en paz todo lo que posee hasta que llega otro más fuerte. Unos dicen que pertenece al mismo pueblo de Dios, a un hombre en lo personal que ha buscado el rostro de Dios, que ha buscado la presencia de Dios, que usa la palabra de Dios, pero que en un momento determinado permitió que otro, con más fuerza, con más búsqueda, con más entrega, y esto también tiene una aplicación en el entorno que nos movemos a nivel ministerial, porque nosotros no desconocemos que la palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran, de manera que yo ubico al segundo hombre también fuertemente armado, que es el hombre que ha decidido tomar control, tomar posesión, poder tomar aquello que alguien menospreció, que alguien no valoró, que alguien descuidó, porque esto es lo que dice la palabra, pues habla de dos medidas de persona, de ambos fuertemente armados, pero dice, pero cuando uno más fuerte llega, sí, y le vence, de manera que me llama la atención, porque si algo no puede suceder en nuestro medio, en nuestro andar, en nuestra carrera ministerial, es darnos el lujo de descuidar ni permitir que nadie ni nada, oye, venga a tomar lo que nosotros poseemos. Tiene una aplicación en nosotros, tiene una aplicación general en la iglesia, tiene una aplicación en un ministerio, en dones, en talento, puede aplicarse, pero acá nos vamos a ubicar en la posición de lo que Dios ha entregado a cada uno de nosotros, de lo que Dios ha puesto en tus manos, porque yo creo y estoy seguro que cada uno de los que estamos acá sabemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Cada uno de nosotros sabemos hasta dónde buscamos de Dios, hasta dónde oramos, hasta dónde hemos pagado un precio para ser formados, para ser capacitados, para ser instruidos, para manejar la poderosa palabra de Dios, esa espada del Espíritu, el rema, la palabra que yo uso, la palabra que me defiende, la palabra que hace retroceder y hace huir al diablo, cualquiera sea su propósito. Allí ubico yo al hombre que vence, al hombre que toma todo, al hombre que vino y decidió tomar lugar o tomar todo aquello que pertenecía a él. Pero hay algunas cositas acá de los que Jesús viene hablando, viene haciendo una narrativa y trae una respuesta por causa de que los fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes que componían el cuerpo ministerial de aquel momento, que se oponían a lo que Jesús venía haciendo. Y qué triste poder o tener que hablar de un pueblo que dice que conocía a Dios. Eran escribas, hombre, que cualquiera, mira, punto, coma, jota, tilde, cualquier letra, para ellos era bien conocida. La palabra de Dios, oído, estaba al alcance de ellos, porque una cosa es que esté a tu alcance, otra cosa es que tú le saques el provecho de ese alcance que tienes a esa palabra. Y digo que es lamentable, porque esta gente fue la que se opuso. Esta gente fue la que quiso detener el avance ministerial o el avance divino, celestial, como usted le quiera aplicar, a lo que Jesús venía haciendo.
Estos milagros, señales, prodigios, ¿sabe? No eran solo para aquel tiempo, siguen siendo para este tiempo, pero hay gente que por una o por otra razón aún se detienen, no expresan las lenguas que Dios le ha entregado, no permiten que Dios sea glorificado en esa intercesión profética, y a veces nos exhibimos de hacerlo por una o por otra razón. Yo quiero decirte algo, que la palabra de Dios dice que el que habla en lengua a sí mismo se edifica, dice la palabra de Dios. Nos exhibimos. Entonces hay alguien que entonces aprovecha, hay alguien que busca, hay alguien que permite que esos dones se expresen, y por supuesto crece, se desarrolla, se hace en el campo espiritual como que más fuerte que otro que no lo hace. Y Jesús viene hablando de esto porque la palabra de Dios, a ver, en Efesios capítulo 6 y en su versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A ver, lo repetimos: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aplicado a cada uno de nosotros, oiga, aplicado a cada uno de nosotros, la palabra de Dios dice también en el libro de los Salmos, en el capítulo 40 y en el versículo 4. A ver, ¿quién lo tiene a mano? A ver, ¿quién lo tiene a mano? Salmo 40, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Oye, yo algunas veces he explicado la palabra del griego bienaventuranza. Tiene una tendencia más bien a exaltar una diosa llamada Bienaventura en aquel momento, pero para los judíos la expresión judía era 3 veces feliz. Dice: bienaventurado, 3 veces feliz el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira. En otras palabras, oiga, está hablando de una visión espiritual, de un alcance, de un propósito, de una meta. Porque oiga lo que dice: feliz, 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 o 3 veces feliz el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira. ¿Sabe qué está diciendo? Y no aparta sus ojos de quien es su confianza, de quien lo guarda, de quien lo sostiene, de quien le guía, de quien le protege. Oye, de quien te sanó, bendita sea la gloria de Dios, de quien te sostiene día tras día. Dice: y no aparta su mirada, porque el gran problema se suscita cuando viene la tentación, cuando viene el problema, cuando viene el comentario, cuando dicen alguna palabra que de pronto no la puedes gobernar, no la puedes manejar, no la puedes digerir como una comida. Oye, de pronto te sientes mal, de pronto, oye, declinas de tu búsqueda, de tu entrega, de tu compromiso. ¿Y qué suele suceder, amado? Suele suceder que cuando bajas la temperatura espiritual, la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y la palabra velad aplica a la misma palabra que estamos hablando de no quitar su mirada. Tienes que mantenerte firme día tras día, en todo momento, en conflictos, en luchas, en pruebas, en críticas, en comentarios y en todo lo que el diablo pueda tratar de venir a hacer. ¿Sabes por qué? Porque es posible que tú no sepas que a él le interesa lo que tú tienes, lo que Dios te dio a ti, a él le interesa. Porque sabes una cosa, tú eres un tesoro, algo especial, dice, pueblo especial para Dios. Y por supuesto, él no va a estar tranquilo, él va a tratar, él va a buscar un medio, una forma
forma algo para poder desviarte del propósito de Dios y que tú no lo alcances, pero todo lo contrario. ¿Sabe? Esto, si no lo alcanza, si te desvía, si te entristece, si te enfría por cualquier cosa que se relacione con el ministerio, oye, y apartas tu mirada y ya no miras con aquel anhelo, con aquel deseo, oye, aquello que Dios te había hablado, aquello que Dios ya te había entregado, aquello que tú sabes que Dios te otorgó y que solamente tú tenías que tomarlo. Así es este pasaje del versículo 4. De ser 3 veces feliz, alguien por quitar su mirada, por retroceder, por no entender, por no estar claro, por no valorar, a veces es por no valorar, por no entender que lo que Dios te dio es de valor, es un tesoro precioso por el que tienes que pelear día tras día, por el que tienes que pararte firme, y cualquiera sea la lucha, el problema, el conflicto, la tentación, no quitar tu mirada. Dice así, porque todo lo contrario, quitar tu mirada del propósito de Dios o dejar a un lado lo que Dios te ha dicho es mirar. Dice, pues en Jehová está su confianza y no mira, a pesar de que acá dice, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Alguien dice, pero es que le dijeron una mentira. No, es que todo aquello que es ajeno a Dios, que no camina en la dirección de Dios, que no es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, pasa a ser una mentira. Y el padre de mentira, tú sabes quién es. Cuando caminas en dirección contraria a lo que Dios ha establecido, pasa una mentira. La palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, hay caminos que al hombre son delicia y parece que son buenos y parece que son agradables, y de pronto dice, es que yo estoy caminando en buena dirección, pero dice Proverbios que su fin es camino de muerte. Por eso es preferible seguir mirando, seguir buscando, seguir peleando por lo que Dios ha puesto en tus manos. Si hay alguien en este lugar que Dios puso algo en sus manos, entonces dele a las palmas, gócese, alegre, grite, chifle, haga cualquier cosa, pero alábele. Gloria a Dios, alábele. Bendita sea la gloria de Jesús. Esto hace la diferencia, y es de lo que Jesús viene hablando, es de lo que Jesús viene narrando. Él está hablando los pasajes anteriores, ¿sí? O el contexto de lo que viene hablando Jesús. Fíjese que viene hablando no solo de milagros, porque es verdad que estamos llamados para ser usados a nivel milagro. Estamos llamados para que esa grandeza de Dios more en nosotros. Estamos llamados para muchas cosas, pero también hay que atravesar conflictos. Porque no solo allí en el pasaje aparecen milagros, sino que en su contexto aparecen críticas, aparecen señalamientos, aparecen obstáculos, aparecen problemas. Oye, desmienten el ministerio. De pronto, oye, estás buscando a Dios. Quieres pelear la buena batalla, quieres lograrlo, quieres alcanzarlo. Has hecho un pacto con el Señor y le has dicho, Señor, yo voy adelante, pase lo que pase, digan lo que digan, Señor, no voy a retroceder. Señor, voy a serte fiel hasta el último segundo de mi vida, hasta que el Señor esté allá contigo. Hasta ese momento no retrocedo. Pero es que vienen luchas, vienen pruebas, vienen conflictos, viene todo esto tratando de sacarte, tratando, oye, y pudiéramos darle una aplicación a la palabra palacio. Pudiéramos decir, oye, el ministerio. Pudiéramos decir, el lugar de privilegio donde Dios te ubicó. Oye, lo que Dios te reveló, la manera en que Dios te usa. Todo esto lo pudiéramos llamar palacio.
porque aplica verdaderamente. Pero yo no sé en qué área hay una tentación, en qué área hay un obstáculo, en qué área se presentó el gigante, en qué área están los filisteos como que tratando de no dejarte crecer, de no dejarte desarrollar ministerialmente, a nivel ministerial. Todo eso es una realidad. Hay una batalla que enfrentar, hay un problema, ¿sabe?, que hay que resolver. Pero también la palabra de Dios dice en Efesios 5:27, no deis lugar. ¿No deis lugar a quién? Dice, no deis lugar al diablo. No demos lugar, amado. No se le puede permitir por ninguna razón darle un espacio allí, un momentico, ven acá, colócate allí. No, hermano, no se puede. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Por ninguna razón nosotros podemos darle espacio con palabras. Algunas veces son la manera en que nosotros hablamos. La palabra de Dios dice que el que quiera ver días buenos, y yo quiero preguntar, ¿quién quiere ver días buenos en su vida, en su familia, en su salud, en su finanza, en su ministerio? Dice, el que quiera ver días buenos en su vida, refrene su lengua del mal y su boca no hable engaño. Mal es la manera de hablar, la manera de declarar. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que tú eres un bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso dice la palabra, que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Sí, eso dice la palabra, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces eso es una victoria asegurada de antemano, que tú tienes que proclamarla, que tú tienes que creerla. La palabra de Dios dice que tú fuiste sanada allí, que Jesús se llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Entonces hay victoria en la iglesia, hay victoria en el pueblo de Dios. Declara tu victoria. Antes que cualquier cosa, declara tu victoria, declara tu autoridad, declara tu señorío. ¿Sabe qué? A pesar de todo eso, Jesús no retrocedió, y la iglesia tampoco retrocede, y su pueblo tampoco retrocede, y los ministros de Dios tampoco retrocedemos. No importa cómo se llame el problema, no importa cómo se llame la lucha, no importa lo que estemos viviendo, a pesar de que muchas veces trastoque nuestra vida espiritual y a veces emocional, y salen algunas lágrimas oye, a pesar de todo eso, párate firme, eres más que vencedora, dice la palabra de Dios. Dice Juan 4:4, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, bendita sea la gloria de Dios. No. Ese aplauso no es para esa palabra. Dáselo duro, dáselo con gozo, dáselo con alegría. Alabado sea Dios. Pero sabes, hay grupos. A veces, mira, tenemos que enfrentarnos a muchas cosas para no ser arrastrados a condiciones deplorables. Hay que pelear la buena batalla. El apóstol Pablo decía, pues prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, hermano. Hay una orden, proseguir. Hay una orden, insistir. Hay una orden, seguir adelante. Hay una orden, no detenerse. Dile al que está a tu lado, hay una orden, no nos vamos a detener. Dile, hay una orden. Dile, hay una orden. No nos vamos a detener. No nos vamos a detener. Alabado sea Jesús. Te alabo, Dios. Bendito tu nombre para siempre. Oh, gloria a Dios. Debe haber un lineamiento. Santas, que el Señor les lleve y les bendiga. Hay un lineamiento. ¿Sabe? Dios ha determinado un lineamiento para el pueblo de Dios, para los santos, para los redimidos,
una manera de vivir. Oiga, acá en el libro de Efesios, en el capítulo 4 y en su versículo 17, esta es por inspiración del Espíritu Santo de Dios, viene esta palabra y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Oiga, vamos a volverlo a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Vanidad es una palabra que aplica a alguien que se alimenta de lo insustancial, de lo emocional, ¿sabe? De lo que no tiene fundamento firme, de aquello pudiéramos tomar la aplicación de aquello que pudiera construirse sobre la arena. Y la palabra de Dios en Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras en la zarza, le compararé a un hombre prudente. Ahora el insensato es el que solo mira lo ilusorio, la vanidad, lo inestable, lo insustancial, lo que no te sostiene, ¿sabes? Lo que no te da fuerza. Son cosas emocionales nada más, que hoy te alegra porque oyes una palabra, pero mañana cuando alguien te miró como que de una manera, oye, de pronto estaba pensando y había peleado con su pareja y dijo: es que cuando lo agarre le voy a meter un derechazo. Oye, estaba pensando y tú la miraste y ella hizo así y apretó el puño y dijiste: pero bueno, ¿por qué me va a pegar a mí? Es que no es contigo. Dile a que está a tu lado: no es contigo. Dile: no es contigo. Oye, pero esto es una realidad. Una realidad, hermano. Y entonces lo que hemos escuchado, esa palabra de Dios, lo que tú esperabas de Dios, y Dios lo trajo para darte nueva fuerza, para alentarte, para levantarte, para decirte que estás en victoria, para decirte que Él está a tu lado. Oye, y entonces aquel gesto de aquella persona me quitó el ánimo, me quitó el deseo. Oye, vanidad. Vanidad es algo que no está basado en la palabra de Dios. Vanidad es todo aquello, oye, que no me gusta esto. Oiga, a veces los servicios se componen de alabanza, de oración, clamor, intercesión y predicación, hermano. Porque, oiga, la columna vertebral del cristiano es palabra de Dios. Oiga, hace tiempo alguien me dijo, no sé dónde fue, en qué iglesia, me dijo: yo me voy de aquí. Y ¿por qué te vas, muchacho? Yo hablé con alguien, con un líder allí, me dijo, yo le dije que yo quería que hicieran un servicio de alabanza. Y ya llevo como 3 meses y ni caso me han hecho. Dios, él quería que hicieran lo que él quería. ¿De dónde? ¿De qué iglesia habrá salido? No, de aquí no. Y si salió de aquí era porque venía rodando como la pelota. Más nada. Pero hermano, nosotros nos gozamos, podemos alabar a Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios se mueve en medio de la alabanza. Oiga, podemos orar, porque la palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaré, tocad y se os abrirá, dice la palabra. Y nos movemos en la dirección de la palabra. Y también predicamos la palabra de Dios. Amén. Predicamos la palabra de Dios porque ella es útil. ¿Para qué? Para enseñar. A ver, la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Diga conmigo: para enseñar. No, así no. A ver,
La palabra de Dios es útil para enseñar. A ver, la repetimos: para enseñar, para corregir, para instruir. ¿Qué más? Para redarguir. Ajá, ¿qué más? Para exaltar. Hay una última palabra. Para enseñar. La última es para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado. ¿Para cuántas obras? Oiga, para alabar la obra de Dios y para enfrentarse a la obra del enemigo. Para eso es la palabra de Dios. Pero la vanidad, hermano, oye, solo te llega al momento y de aquí sale. Oiga, porque le voy a decir una cosa: es que tienes que valorar la palabra de Dios. Tienes que oírla, guardarla y ponerla en práctica, vivir. Y eso es, a ver, voy a construir una casa, pero ¿qué voy a hacer? No le voy a echar arena. Sí, le voy a echar arena, pero poquito cementito, ¿sabe? Porque usted sabe, poco cemento. Bastante arena, poco cemento. A los días está la casa está ¿dónde? Está en el suelo. La casa en el suelo. Y así es el problema del cristiano: la vanidad, la ilusión, lo pasajero. Es que así me gustaría. ¿Sabe cómo a mí me gusta? Como Dios lo haga. Amén. A ver, te lo voy a volver a repetir. ¿Sabe cómo me gusta? Como Dios lo hace. Amén. Si Dios trajo alabanza, gloria, dáselo duro. El versículo 18 de allí mismo, leímos el 17, dice: teniendo, oiga, lo tienen, el entendimiento entenebrecidos, ajenos, oiga, ajenos. ¿Sabe qué es ajeno? A ver, ¿sabe qué es ajeno? Oiga, lo que a ti no pertenece. ¿Sabe? No te pertenece. Eso tienes que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Pero acá dice: ajeno de la vida. A ver, ¿qué pasó? Ok. Ajenos de la vida de Dios. Lo que sea de Dios para mí es ajeno. He decidido que lo de Dios esté en un lado y yo estoy en el otro. No me pertenece. Dice: el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Por la ignorancia desecharon la palabra de Dios, la dejaron a un lado, no la valoraron, no le dieron importancia. Para ellos ocupó un lugar, pero no el primero. ¿Ven? Por eso la palabra ignorancia es desconocimiento, ¿no? Es desconocimiento. Y dice, sí, ignorante, desconocimiento, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por el desconocimiento que en ellos hay, pero no por otra cosa, sino por la dureza de su corazón. Endurecieron su corazón, amado. Oye, Dios hablaba y bueno, y Dios seguía hablando, y Dios le decía: no puedes vivir de la misma forma, no puedes ir a la iglesia a hablar con tu compañera, no puedes en la iglesia hacer otra cosa, no puedes ir a la iglesia a criticar, no puedes llegar a tu casa a reunirte con tu familia, a hablar de lo malo que viste en la iglesia. Porque usted sabe una cosa: cuando yo hablo bien de mis hermanos, cuando yo hablo bien de la obra, cuando yo hablo bien de mi Dios, cuando yo hablo bien de todo lo que Dios ha dicho para mi vida y ha dicho para los demás también, oiga, yo me gozo, yo me edifico. ¿Sabe por qué? Porque ese es miembro del cuerpo al que yo pertenezco.
¿Sabe? Y debo gozarme, y debo alegrarme. ¿Sabe? Me han dicho por allí, no me consta. Oiga, que estoy más muñeco que nunca. Gracias, Nadeja. ¿Qué dijiste que era verdad? Sí, La ilusión también se vive. No, ya le voy a decir por qué. Porque es que me nombran mucho en muchos hogares. Más gordito. ¿Qué dijo usted? Respire. Sí, hermano, me he hecho muy importante. Sí, muy famoso. Famoso. ¿Y eso qué se debe? Bueno, sí. No sé, ¿será que la miel? Irresistible. Algo así. Nadeja dice irresistible, gracias. Gloria a Dios, lo otro se los voy a dejar a ustedes. Ustedes son sabios. Amén. Ustedes son sabios. De manera que, a ver, dice, a ver, endurecieron su corazón. Dice, los cuales después que perdieron, después que ¿qué? Perdieron. Oiga, la tenían, Porque me perdió. pero la fueron perdiendo. Oye, hermano, ten mucho cuidado. Si cuando te hablan de Dios, tu corazón se contriñe. Cuando tú sabes que alguien, un hermano, una hermana, alguien necesita la oración, alguien necesita algo. Si tú sabes que ha pecado, que ha hecho cualquier cosa, hermano, ora por él. Ora por él. ¿Sabes por qué, hermano? Porque si te endurece, mira lo que te espera. Dice, los cuales perdieron, la tenían, oraban por la gente, tenían misericordia, sabían que la gente tenía un problema, oye, y lloraban delante de Dios, Señor, ayúdalo. Oye, pero no hicieron lo contrario, lo señalaron, lo acusaron, lo criticaron, y alguien piensa que de pronto no está pasando nada. Sí, hermano, oiga lo que pasa. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, oiga, toda sensibilidad. Allí hay una palabra llamada poró, con doble O al final del griego, poró, callo, endurecimiento, ¿sabe? Oiga, lo tocaba el Espíritu de Dios, pero allí, hermano, ya no había nada, no había sensibilidad, no había razón para buscar a Dios. Él creyó que solo lo podía hacer a su manera. Oye, y aunque Dios le habló y Dios le siguió hablando, él siguió endureciéndose y perdió toda, la perdió toda, no le quedó ni un poquito. Dice, toda sensibilidad. Después, entonces dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. Esto es una ansia inmoderada, un comportamiento con una fuerza, mire, de ira, de enojo. Oye, pero siempre inclinado a lo malo, a lo peor, a lo mismo, pero nunca para hacer cambio. Esa es la palabra avidez. Se entregaron, dice, se entregaron a la lascivia para cometer, toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Hermano, oiga, allá hay una palabrita. Sí, dice lugar. No deis lugar. Hablamos de esa palabra, ¿verdad? No deis lugar al diablo. ¿Sí? No deis lugar. Y hablamos también de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. También hablamos. Y dice, no deis lugar. Lugar es la palabra topo.
Es una palabra del griego. Por allí no sé si Marco, que conoce un poquito de eso, allá en la Cañada yo oí hablar que a un hermano le decían el topo, porque para hacer un hueco era, hermano, oiga fuerte, al hermano Martín, así le decían que era un topo, porque era un hombre fuerte para hacer un hueco. Le decían, mira, empieza aquí el hueco, hermano, y ra, 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 ra. Oiga, cuando se le da lugar al enemigo, eso es lo que dice la palabra, cuando se le da lugar, entonces Dios toma el símil y lo compara con un topo. Oiga, que empieza a hacer huecos, hermano. ¿Sabe una cosa? Empieza a sacarte, porque el topo lo que hace es que saca. Y usted sabe, cuando está hecho el hueco, lo que deja es un vacío. Y sacarlo es difícil, doctor. ¿Perdón? Y sacarlo de ahí es difícil. Mire, y sacarlo de ahí. No cualquiera. bueno, mire, gloria a Dios. Difícil sacarlo. Fíjese, se le da lugar y él saca hasta que te vacía. Y cuando tú quieres levantarte, y cuando quieres reaccionar, y cuando quieres ir a la obra, y cuando quieres ofrendar, diezmar o participar o cualquier otra cosa, hermano, oye, estás vacío porque te ha sacado todo lo que Dios había metido en ti. Eso hace. Y Marco añadió algo más, es que es difícil de sacar, hermano. Allí se queda y allí dice, no me sacan. Oiga, por eso es que hay gente, hermano, que ora y de pronto dice que parece que nada sucede. A ver, hermano. Tiene otra característica, pastor, que se come la siembra desde la raíz. Sí. Se lo come desde la raíz, se lo come de abajo para arriba. Gloria a Dios. Y el ciego. Y de paso el cielo. Y de paso el ciego. ¿Verdad? Y de paso el cielo. Y tiene una gana. De paso es ciego, de manera que no te está viendo, te come y no se da cuenta que eres tú. Se come, acaba con la cosecha, pero desde abajo, desde la raíz. Así que yo la tomé desde el punto de vista ese, que al hermano lo llamaban el topo, hermano, porque hacía el hueco. Por el hueco, sí, y eso lo hacía. Él dice, pastor, yo no sé, es que cuando me ponen a hacer un hueco, yo empiezo a dar y no sé, parece que mayor fuerza viene sobre mí y todo eso. Entonces yo asocié lo mismo, sí, porque hay también un animalito, sí, que se llama topo. Y entonces, hermano, por eso es que no hay que darle lugar al enemigo, hermano. Cuida lo que Dios te ha dado, cuida lo que Dios ha puesto en tus manos. No le des lugar, porque lo llaman topo. Dile al que está a tu lado, no le des lugar al topo. No le des lugar al topo. Oiga, ¿sabe qué? Tiene crías ahí el topito. ¿Sabes otra cosa? Hay otra cosa, hermano. El topo a veces viene acompañado. ¿Sabe? A veces viene acompañado. Y entonces, ¿sabes una cosa? Como es cieguito. Oye, ven acá, chico, pobrecito. Usted sabe, a veces llega como que ay, está necesitado de que lo ayude. Dale la mano y levántale, da la mano y te la come, hermano, ¿sabe? Hay gente que viene a comerte. Uy, pastor, sí, hermano, hay gente que viene a vaciarte, que tú has orado, que tú has ayunado, que tú has buscado, hermano, y hay gente que te llega, hermano, y cuando sales vacío y dices, ay, Dios mío, me provoca la cerveza, el baile, porque estás vacío, porque te ha vaciado el topo. Cuídate, hermano. Amén. El más fuerte, ¿se acuerda del inicio? El más fuerte eres tú. A ver, lo voy a volver a repetir. Hay gente que dice, yo no, pero yo creo que sí. A ver, el fuerte eres tú. Atrévete a decir amén, a creerle a Dios. Amén. Así que vamos a orar. Ponte sobre tu pie. Vamos a orar.